lo que hace es golpear a otra persona, lo que hace es herir a otras personas. Pero alguien que tiene la gracia de Dios, alguien que tiene el favor de Dios, alguien que tiene manifestado el amor de Dios, lo que va a hacer es amar a otras personas, hermano, restaurar a otras personas. No sé si usted ha escuchado, o he escuchado también, de repente de parejas o de matrimonios que golpean a la pareja, que el hombre golpea, aunque hoy también hay mujeres que golpean a los hombres, hermano. Oye, que los dos. En una clase de psicología que estaba recibiendo yo, exponía la maestra de psicología, decía que estaba admirada y asustada de cuántas denuncias de hombres, hermano, de violencia doméstica. Estaba asustada. Yo también me asusté, digo, hombres que van a denunciar a sus mujeres porque les pegan, digo, Dios santo. Entonces dice que viendo eso yo, y cuando un hombre maltrata a una mujer o la menosprecia o le paga con adulterios y tantas cosas, después ¿sabe quiénes son los que pagan las consecuencias? Son los hijos. Viene la mujer como no tiene la madurez o no tiene el equilibrio para mantener o soportar esa situación difícil, vienen y tratan mal a sus hijos, hermano. Empiezan a decir por vos, por tu culpa, y empiezan a declarar palabras negativas, empiezan a marcar y a tachar a aquellos niños, y estos niños vienen creciendo en su corazoncito con espíritus de rechazo, con espíritus ahí en sus corazones que nadie los quiere, que para qué están viviendo. Y por eso que estos hipotes cuando van creciendo se llenan de amargura, hermano. De ahí viene la palabra amar, de amargura. Se llenan de amargura y necesitan del Señor. Necesitan cambiar esas aguas amargas en aguas dulces, hermano, en aguas cristalinas. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Vamos a ir en Hebreos, vamos a avanzar, porque nos hemos detenido bastante acá y te vamos a darle participación también al profeta Marvin, que está aquí con nosotros, que está mañana. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 dice su palabra: acordados de vuestros pastores, os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Usted, como iglesia, tiene que aprender a imitar la fe de su pastor. Es muy importante. Nosotros como pastores, en el caso de su servidor, tener una buena conducta delante de la iglesia, hermano. Tenemos que aprender a tener en Cristo primeramente, a tener una buena conducta. Lo que dijo el apóstol Pablo en aquel momento, que él estaba aprendiendo de Cristo, y decía, imiten mi fe, dijo en cierto momento el apóstol Pablo. Son calibres de altura. Y es bien importante, nosotros como pastores, yo tengo que darle un buen ejemplo a usted como pastor, hermano. Imagínese un pastor dando mal ejemplo, hermano. Imagínese un pastor que le gusta mentir. Imagínese un pastor que no le gusta pagar lo que saca al crédito. Imagínese un pastor de esa magnitud. ¿Cómo van a hacer las ovejas, hermano? Imagínese un pastor que se ha enamorado, hermano. Imagínese la oveja, hermano. Tiene que ser enamorado de Dios, por supuesto. Pero alguien que diga, imagínese que usted me diga a mí que viera que en un caso, ¿verdad? Que viera pasar una muchacha, adiós, amorcito. Imagínese un pastor diciendo, ¿cómo hay las ovejas, hermano? Empezamos a cazar, hermano, amigo. Tenemos que tener una buena conducta, hermano. Un pastor que le crea a Dios. Por eso lo que está diciendo,
fe. Hemos aquí yo tratado de enseñarles no solamente con palabras y con la Biblia, sino también con mi actitud, hermano, con un buen ejemplo. Aquí les he dicho, hermano, aquí empezamos de cero, no había nada de finanzas, no había recursos. Y yo le dije, hermano, Dios va a proveer, y empezamos a construir, empezamos a trabajar. Y hoy por hoy, hermano, Dios nos ha bendecido, hermano, y nos sigue bendiciendo, hermano. Y esto va para grande, hermano. Esto va para grande, pero es por la fe que estamos colocando o poniendo en el Señor, hermano. Esa misma fe también la iglesia tiene que imitarla. Usted tiene que empezar a hacer proyectos en fe, aunque no tenga nada, aunque no tenga recursos en el momento. Pero así como el pastor se levantó en fe y empezó a construir, así también yo voy a imitar la fe del pastor. Voy a empezar a orar por los enfermos. El pastor le gusta orar por los enfermos. De la misma manera usted también tiene que imitar esa fe, hermano. Si usted conoce a alguien que está enfermo, el pastor, si estuviera acá, de seguro que orara por ese enfermo. De esa misma manera usted tiene que imitar esa fe, hermano. Porque tenemos que yo tengo que multiplicarme en ustedes, hermano. Porque muchas veces yo no voy a poder estar en todos los casos. El otro día me habló el hermano él vive ahí en la Lempira. Pastor, aquí hay una necesidad, pero si puede, usted puede venir. Aquí está el testigo que él me llamó. Y no podía en ese momento, pero él lo hizo. Él lo hizo allá. Parece que estaba también el profeta Marvin por ahí. Él lo hizo allá. Entonces eso es lo bueno, hermano, que tenemos que multiplicarlo, imitar la fe del pastor. Porque si le aseguro, si yo estaba ahí, también le digo, demonios, sal de esa vida. Le digo que lo echaran fuera, hermano. Esa misma fe que tiene el pastor, usted también tiene que imitarla, hermano. Usted tiene que imitarla. Puede ser que usted vaya de viaje o vaya a cualquier lugar y se le presenta ahí un endemoniado. Ven, aquí no anda el pastor conmigo. Pero está usted, hermano. Está usted. Usted tiene que decir, te aseguro, si mi pastor estuviera acá, hubiera orado por esta persona. Ahora, en el nombre de Jesús, vamos a orar y va a ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios lo va a usar a usted también. Dios lo va a usar a usted. No espere, ay, que no está el anciano, ay, que no está el diácono, no está el líder, pero está usted. Dios a usted también. Y como Dios le dice en su palabra, hay que imitar la fe del pastor. Usted también aprende a hacerlo, hermano. Y donde me he dado cuenta, va a ver si Dios también me ha dado dones, si Dios también me ha dado autoridad. Y es algo muy lindo, hermano. ¿Cuántos han orado aquí por enfermos? La mayoría, pero hay unos que no han orado. Tienen que aprender a imitar la fe de un pastor, hermano. Tienen que aprender a imitar la fe de un pastor. Donde su pastor va, donde quiera que vamos, hermano, Dios siempre oramos por la persona. Siempre. Sea llegando a ese lugar, o sea ya para irnos, no me voy sin antes orar por esas personas. Dios siempre tiene una palabra para las personas. Siempre tiene una palabra. He andado de paseo, he andado en lugares que nada que ver, pedir a orar, pero Dios pone en mi corazón, tiene que orar por esa persona. Y siempre esa fe usted tiene que imitarla, hermano. Sea que vaya a ver a su familia que vive lejos, o vive cerca, o donde quiera que usted vaya, siempre no se venga de ese lugar sin orar. Eso también da una muestra que usted es un hijo de Dios bien genuino, hermano, y bien espiritual, que está aprendiendo a amar también a su prójimo, a su familia, a las personas que lo invitaron o que lo aprecian. Bien importante, con 2 o 3 palabras, bueno, dígale, mire que quiero que oremos por su familia, 2 o 3 palabras, esas 2 o 3 palabras, le aseguro que van a bendecir esas personas. La van a bendecir porque ya no van a ser palabras suyas, van a ser palabras del Señor. Y si son palabras del Señor, Dios les va a traer la provisión a esas personas. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, evangelistas y pastores y maestros. Hay un propósito de estos ministerios para la iglesia. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11.
4, versículo 11. Versículo 12 dice del capítulo 4, verso 12 dice, Filipenses, vamos a regresar aquí, Filipenses capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar, mire cuál es el propósito o el fin de los ministerios, a fin de perfeccionar, la palabra perfeccionar en el original es madurar, a fin de madurar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuántos santos hay aquí en esta mañana? Amén. Es un santo, hermano. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido llamados para edificar, no para destruir, sino para edificar, es construir, construir. Usted tiene que tener bien claro que nosotros, por eso es que cuando usted tenga una dificultad y usted no pueda llevarla, busque ayuda, busque ayuda, no se quede, porque Dios nos ha puesto en este lugar para ayudarle, para edificar su vida espiritual y usted pueda crecer espiritualmente. Y termina diciendo el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mire qué hermoso esto. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué bonito llegar a una unidad de fe, hermano. Que todos tengamos la misma fe. Que si el pastor dice, vamos a emprender un nuevo proyecto. Y este proyecto es esto, este proyecto es esto otro, y este proyecto es esto otro. Y tanto hay un promedio que este proyecto va a costar como 3 millones. Y el pastor tenga la fe para concluir el proyecto y toda la iglesia, amén, 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 amén. Sí, pastor, tenemos la fe para hacerlo. Eso es bonito, hermano. Pero qué tremendo es cuando uno tiene una fe chiquitica, otra fe mediana y otra. Y cuando hay un proyecto, eso solo con dinero se hace. Pastor, está equivocando, aquí solo gente de pocos recursos. Es cuando hay una fe pequeña. Hace tiempo Dios me habló de una milpa que mi suegro fue a hacer, porque no fui yo, fue el suegro que fue a sembrarla. Decían que era mía, pero no fui yo quien la fui a sembrar, fue el suegro. Y yo fui a visitar esa milpa. Unas matas estaban así, otras estaban así, y otras estaban bien bonitas, hermano, ya para dar el lote. Estaban lotes que le llaman, ¿verdad? Estaba así, y Dios, tras que vi la milpa, Dios me habló y me dijo, así está la iglesia. ¿Qué le digo, Señor? Sí, así está la iglesia. ¿Y cómo? Unos la fe la tienen así, otros así, otras sí la tienen la fe así, alta. Qué tremendo la iglesia así, ¿no? Que la iglesia no tenga, ese es el propósito de los ministerios. Por eso es muy importante los 5 ministerios en una casa. Ese es el fin y el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, diga conmigo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, está hablando de maduro, a la medida de la estatura, de la plenitud, ¿de quién, hermanos? De Cristo. Mire qué gran desafío tenemos nosotros los ministros, hermanos. Que la iglesia llegue a crecer a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Imagínense la estatura de Cristo, hermano, donde muchas veces es cierto, ¿verdad? No le digamos ni a los tobillos a Jesús. Pero ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios, que todos crezcamos a la estatura, al conocimiento del Hijo de Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto, a llegar a la estatura de Cristo. Imagínense una iglesia moviéndose en la dimensión que se movía Cristo, hermano. Imagínense una iglesia de esa magnitud. ¿Cuántos anhelan eso, hermano? Yo anhelo eso, hermano. Que lleguemos a movernos a esas dimensiones espirituales de fe. Imagínense, Jesús resucitaba muerto, hermano. Jesús solo decía, ni oraba por la gente 2
2 o 3 palabras ser libre. ¿Cómo te llaman? Cállate. Te ordeno que te calles y sal fuera de él. Esa es las oraciones de Jesús. Imagínense los niveles de fe, hermano, de convicciones y de certeza. Cuando venían, dicen que traían todos los enfermos que traían a Jesús, dicen que no se iban nadie sin ser sanado. Todos dicen que eran sanados. Traían lunáticos, traían paralíticos, traían ciegos, traían cojos, traían de toda clase de gente. Y dice la Biblia que todos, dicen, se iban sanos. Ese es el deseo de Dios, que lleguemos a esa medida o a esa estatura de fe, hermano. Que nos lleguemos a mover a esas dimensiones de fe. No sé si usted anhela eso, hermano, pero yo anhelo eso. Que todos los enfermos que traigan esta casa, ninguno se vaya enfermo, sino que se vayan sanos, tocados por la palabra, tocados por el poder de Dios. Que no solamente que el pastor diga, que usted también diga, usted tenga de repente un enfermo, hermano, usted se va a ir sano. Es más, hermano, voy a orar por usted, sea sano en el nombre de Jesús. Y que en ese mismo momento, a esa persona que tiene la paz, ese momento esa persona se vaya sana, o que reciba la sanidad. Eso es glorioso, hermano. Voy a tratar de avanzar un poquitito más adelante, hermano, porque no he pasado por mi primer punto, hermano. Son como 7 hojas que traigo acá. Voy a tratar de avanzar para dar también un... Primero de Pedro, capítulo 5, verso 5. No se preocupe, hermano, ya vamos a terminar. Nomás unas 3 horas. Vamos. Primero de Pedro 5:5 dice, hablando siempre del sometimiento, estamos hablando del tema, entendiendo la autoridad espiritual en la iglesia. Primero de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, están sumisos los unos a los otros, revestidos, dice, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué bonito esto, qué bonito. Dios resiste, dice, ¿a quiénes? A los soberbios. ¿Y a quién Dios da gracia? A los humildes. Habla de estar sometidos a los ancianos. Aquí en esta casa hay ancianos. Pónganse de pie los ancianos que vinieron hoy. Está el hermano Héctor Ayala García. Está también la hermana Patricia de Rivas, porque está casada ya. Está también el hermano Wilmer Ceballos. Está también el hermano que es pastor de jóvenes, el hermano Marco Tulio Rivera Taura. Y también de edad también está el hermano anciano Neto, ¿verdad? Que se puso de pie. Él es anciano de edad. Están ellos como ancianos, gracias, hermano. La Biblia dice que hay que someterse a los ancianos, hermano. Hay que someterse a los ancianos. Y si un anciano de él, que se acaba de parar ahorita, si le dice o le dice, hermano, eso que está haciendo esto, si él le va a llamar la atención con amor, con todo el respeto que usted se merece, con toda la ternura, con la autoridad que Dios lo ha revestido, usted tiene que decir, hermano, anciano, tiene razón, perdone, voy a tratar de evitarlo. Ellos están revestidos para eso, hermano. Ellos están revestidos, después siguen los diáconos. Y también está el liderazgo, que también está revestido también para poner el orden en la casa, hermano. Para que todo esté bien, para que toda la iglesia reciba la palabra de Dios. Están ellos puestos en autoridad para ellos. También en 1 Corintios capítulo 11, voy a avanzar un poquitito más, no quiero entender mucho. 11 de 30 al 32. Miren lo que estaba pasando aquí estos hermanos de Corintios. Dice, por lo cual hay muchos enfermos, dice, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duermen en que habían partido la presencia de Dios. Verso 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados,
somos castigados por el Señor. No dice por los ancianos ni por el pastor, para que no seamos condenados con el mundo. Qué hermoso es aprender a juzgarnos nosotros mismos, hermano. Es algo muy lindo que aprendamos a juzgarnos nosotros mismos. ¿Me entiende lo que le estoy explicando, amado? ¿Qué es juzgarse a nosotros mismos? Es examinarnos cómo estamos nosotros mismos, hermano. ¿Qué mejor juez que usted mismo, hermano? ¿Qué mejor juez que usted mismo que puede decir y pueda presentarse ante la presencia de Dios? Decir, Señor, delante de ti estoy desnudo. Padre, ¿cómo estoy o cómo es mi caminar? ¿Cómo estoy caminando en mi vida? Es algo muy importante examinarnos a nosotros mismos. Estos hermanos no se estaban examinando ellos mismos, estaban haciendo cosas que no estaban de acuerdo a la palabra y estaban teniendo resultados por la actitud que ellos estaban teniendo, actitudes de rebeldía y por lo tanto muchos de ellos estaban enfermos, dice la Biblia, y otros habían muerto. Hermana Catherine, Abigail, si puede llevar a los niños allá adentro, ahí abajo, lo pueden llevar allá para que estén más cómodos. Para que estén allá más cómodos. Solo que ir a traer la computadora ahora con una película. Cuando traerla pues saltamos con el cargador también. Efesios capítulo 5, versos 25 al 27, quiero avanzar, amados, porque el tiempo también nos está corriendo. Efesios capítulo 5, son las 11 de la mañana. Capítulo 5, versos 25 al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se le entregó a sí mismo por ella. Verso 27, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire cómo tiene que estar la iglesia, hermano. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Es muy importante nosotros examinarnos nosotros mismos cómo estamos delante de Dios. Y si hay alguna mancha, pues pedirle al Señor, Padre, limpia esta mancha o quita esta mancha. Nadie más sabe cómo está su vida delante de Dios que usted mismo. Nadie más lo sabe. Usted y por supuestamente Dios, ¿verdad? Nadie más sabe la profundidad de su corazón, las intenciones de su corazón, que solamente Dios las sabe. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 7, dice la Biblia: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cómo? Si primero comienza por nosotros, es algo muy importante que primero nos examinemos nosotros mismos. El juicio, dice, comienza primero por la casa. ¿Cómo usted y yo vamos a ir porque hablando del juicio en el cuerpo ministerial, hermano, es muy importante que primero comience por nosotros, que empiece por la casa, como dice primera de Pedro, capítulo 4, verso 17. Vuelve a ver, versículo 2. Si primero comienza por la casa, ¿cuál será el fin de aquello? Dice que no obedecen el evangelio de Dios. Hace esta pregunta. Necesitamos juzgarnos por nosotros mismos, necesitamos estar seguros que nuestro corazón
esté correcto delante de Dios, antes que Dios busque al mundo, primero va a hacerlo con la iglesia, hermano. Antes de venir a buscar Dios a las naciones, Dios primero lo va a hacer con la iglesia. Amén. Es muy importante, hermano. Es muy importante. Hay en Números capítulo 16, hay un ejemplo ahí de unos personajes que se rebelaron contra la autoridad. Eso está en Números, por cuestión de tiempo, usted solo anote, soluciona su agenda para que usted lo estudie en su casa. Vemos ahí la rebelión de Coré, Datán, y habían estos hombres, estos fueron hombres que se rebelaron contra Dios y Moisés. Y no les bastó rebelarse contra Dios y Moisés, sino que tomaron a otros 250 líderes, dice la Biblia, de la nación de Israel, para que los siguieran, trayendo juicios sobre todos ellos. Alguien dijo, eso solo es en el Antiguo Testamento. También quiero decirle que la Escritura, o la palabra de Dios, o el mismo Dios, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Esta gente, hermano, esta gente que se rebelaron contra Dios y contra Moisés, fueron 250 líderes que fueron influenciados en este espíritu. Decían, estamos cansados ya de solo escuchar palabras a través de Aarón, porque Aarón era el representante. Dios le hablaba a Moisés, Moisés le hablaba a Aarón y Aarón hablaba al pueblo. Y decían, estamos cansados ya de solo escuchar ya al pastor Aarón. Queremos escuchar a otros líderes. Y estos hombres ministraron rebelión y convencieron 250 líderes, hermano. Líderes. Lo influenciaron y después Dios habló con Moisés, Moisés habló con Dios y vieron. Dios le dio dirección a Moisés. Y esta gente, ¿sabe cómo murieron esta gente? La tierra se los tragó vivos. Murieron vivos. Se los tragó porque no se habían levantado contra Moisés, se habían levantado contra Dios. Tremendamente. Vino fuego del cielo también. Y en un momento ahí en el cual estaban desafiando a Dios esta gente, hermano. Dice que se abrió la tierra. Se abrió la tierra y un agujero. Cayeron abajo, hermano. Murieron gritando, no, murieron. Dios exterminó a esa generación. Dios exterminó. Miren qué delicado levantarse con la autoridad. Es bien delicado. ¿Por qué le cuento esto? Yo sé que esto le va a ayudar a usted para que usted le diga a otras personas. Yo sé que usted es un hijo de Dios bien sumiso. Pero ¿por qué le digo esto? Amados hermanos, escuche esto que le voy a decir, porque esto ha pasado en todo el mundo, hermano. ¿Cuántas iglesias han salido de iglesias divididas, hermano? De que digo, no, ya no queremos escuchar este pastor, esto y lo otro, porque mejor hagamos una iglesia en la casa. Y ya han salido divisiones, hermano, de las mismas congregaciones. Esto ha pasado, hermano. Esto ha pasado. Aquí, lo he escuchado, aquí no nos vamos largo, hermano. Aquí en algo he pasado yo. Y hermano, y esa iglesia nueva, hermano, sí, es que ya estábamos aburridos con aquel pastor. Y agarramos un grupo y nos fuimos para otro lugar. Eso no le agrada al Señor, hermano. Eso se llama división. Y la división es tipo de rebelión. Y la rebelión es tipo de idolatría, de hechicería, de brujería. Y entonces esas denominaciones así no permanecen, hermano. No permanecen. No tienen el respaldo de Dios, no tienen la bendición de Dios, aunque ellos se esfuercen, aún aunque ellos ayunen, aunque ellos esto, pero están violando un principio de la palabra, hermano. Están violando un principio de la palabra y Dios no puede ir en contra de su palabra. A modo que ellos se arrepientan y vayan a correr y a pedirle perdón a su autoridad que se rebelaron contra él. Tienen que ir a pedirle perdón para que Dios tenga misericordia y anular todo círculo
todo espíritu de círculo que quiera venir en contra de ellos o consecuencias en el futuro, porque lo que se siembra, eso también se cosecha. Miren que esto es bien delicado, muy delicado, es bien delicado, parece que fuera algo, que no fuera algo así que no va a pasar nada, pero después el enemigo le pasa factura a esas personas. Esta gente de Corea, hermano, esta gente murieron tragados por la tierra. Imagínense, rebelarse contra Dios, contra Moisés y contra Aarón. Eso fue fatal para ellos, que le costó la misma vida. Primera Tesalónica, verso 5, del 12 al 13, dice: rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, o sea, los dirigen. La palabra presidir es dirigir. Y os amonestan. Miren que no solamente el pastor tiene que presidir, hay amonestaciones también para los hijos, hermano. Así como un padre amonesta a un hijo. Escuchaba yo a una jovencita ayer, y casualmente estaba con mamá ayer, y decía: yo quiero ser mamá, pero yo no quiero pegarle nunca a mi hijo, decía ella, la muchacha. Y le dice: mamá, entonces no lo vas a querer, más con estas generaciones, que los hijos, no, bien desobedientes, necesitan la vara unida, hermano. Necesitan la varita unida para corregir, porque el que ama, disciplina, el hijo, el padre que ama, disciplina y corrige, hermano, en el amor del Señor. Porque si nosotros, no, y decía esta muchacha: yo nunca quiero pegar, no me gusta que les peguen a los hijos, pero si no se les corrige a los hijos, hermano, dice que después uno cría cuervos, dice, y después le sacan los ojos a los mismos hijos. ¿Cuántos hijos no le han sacado los ojos a los padres, hermano? ¿Cuántos hijos le han pegado a la mamá o al papá? ¿O cuántos hijos han matado a su propia mamá, hermano? Porque papá y mamá nunca lo corrigió, hermano. Se dice en una carta a un hombre que le dieron una inyección letal, que fue una muerte, una cadena perpetua que le llaman ellos. Dice que la última petición que pidió este jovencito era escribirle una carta a su mamá. ¿Y sabe cuál fue la carta que le envió a la mamá? Eso fue el último deseo, porque siempre las personas que lo van a ejecutar o que lo van a exterminar, le piden el último deseo, y que pidan lo que quieren, que ellos se lo complacen, como es el último deseo. Y esto es el deseo de él, no fue como otros que han pedido: tráiganme unos 5 pollos, me los voy a volar, quiero morir. Ese no fue el deseo de él. El deseo de él es que le trajeran un lápiz y un papel, que le iba a escribir una carta.